Hay sonidos que una vez que los escuchas, se quedan a vivir dentro de tu cabeza para siempre. No son ruidos comunes, son frecuencias que fracturan la memoria, sonidos que te roban el sueño y que te hacen temblar cuando cierras los ojos en el silencio de la noche. Aquella mañana de diciembre en el puerto de Halifax, todo parecía tan absurdamente normal que dolía. El aire estaba helado, cargado de esa salinidad punzante del Atlántico Norte. El sol brillaba con una claridad engañosa. La gente reía en las calles, los caballos relinchaban y el vapor de las fábricas dibujaba nubes blancas en el cielo azul. Hasta que un barco, un simple y sucio carguero de acero llamado Mont Blanc, cargado en el más absoluto y oscuro secreto con suficiente explosivo para destruir una ciudad entera, entró flotando al puerto. Y nadie, absolutamente nadie en esa ciudad entendió lo que estaba a punto de pasar. Dicen los libros de historia que la explosión fue brutal, pero brutal es una palabra demasiado pequeña, demasiado humana. Fue un evento cósmico, fue una ruptura en el tejido de la realidad. Fue una onda de choque tan monstruosa que arrancó los ojos de los rostros de quienes miraban por las ventanas con curiosidad. Derritió vigas de acero como si fueran cera caliente y lanzó personas, anclas y pedazos de hierro de 1000 kilos volando por el aire hasta el otro lado de la ciudad, como si la gravedad hubiera dejado de existir. Yo vi el infierno en la tierra aquel día. He visto los horrores de las trincheras en Francia. He visto terremotos tragar pueblos enteros. He visto a la humanidad destruirse a sí misma de 1000 formas diferentes, pero nunca jamás volví a sentir el miedo puro, crudo y paralizante como aquella mañana de 1917. Esta no es una simple lección de historia que puedes leer en un manual escolar. Esta es la crónica real, minuto a minuto, de la explosión que convirtió la próspera y vital ciudad de Halifax en el mismísimo fin del mundo. 6 de diciembre, 9:04 de la mañana de un jueves. Cierra los ojos por un segundo e imagina el frío. Un frío canadiense de diciembre que te corta la cara como si fueran cuchillas de afeitar recién afiladas. El sol estaba alto en el cielo, proyectando largas y delgadas sombras sobre la nieve sucia y endurecida de las aceras. El puerto hervía de actividad industrial. A simple vista era la imagen misma del progreso, de la fuerza de una nación en guerra y de la tranquilidad doméstica. En la calle principal del distrito de Richmond, un niño de apenas 10 años llamado William, envuelto en un abrigo de lana que le quedaba demasiado grande y que seguramente perteneció a un hermano mayor, repartía el periódico matutino. Se frotaba las manos agrietadas y rojas por el hielo, lanzando los diarios contra las puertas de madera con un sonido seco que se perdía en el bullicio del puerto. Dentro de una de esas casas, una madre llamada Mary, ajena al universo de acero que se movía a pocos metros de su puerta, calentaba agua en una pesada estufa de hierro fundido para preparar el té. El vapor empañaba los cristales de la ventana de la cocina. Ella, con un gesto mecánico, pasaba un trapo viejo por el vidrio para mirar hacia afuera, comprobando si el correo había llegado o si sus vecinas ya habían salido al mercado. Todo estaba en un silencio social aparente. Todo era dolorosamente rutinario. Nadie corría, nadie gritaba, nadie miraba al cielo esperando la sombra de la muerte. Era una mañana tan perfecta, tan pacífica, que resulta insoportable recordarla cuando sabes lo que estaba flotando en el agua. Porque en menos de una hora todas esas vidas, el niño repartidor, la madre, las hijas que jugaban en el suelo, la casa de madera, la calle entera y los recuerdos que guardaba, iban a ser borrados del mapa. Evaporados en una milésima de segundo por una fuerza que la humanidad aún no terminaba de comprender. Para entender la magnitud de esta tragedia, para entender cómo se cocina el apocalipsis a fuego lento en medio de la burocracia y la prisa, tienes que entender qué era Halifax en ese momento. En el tercer año de la Primera Guerra Mundial, mientras Europa se desangraba en el barro y el gas mostaza de las trincheras, este puerto canadiense era el corazón táctico y el músculo financiero de los aliados. La geografía la había bendecido y condenado al mismo tiempo. Su puerto era inmensamente profundo, protegido de las brutales tormentas oceánicas por una configuración natural perfecta. No se congelaba en el crudo invierno, lo que lo convertía en la joya de la corona británica en América. Era la puerta de salida obligatoria hacia el frente europeo. Tropas, comida, toneladas de carbón para las calderas de los acorazados, combustible de aviación y municiones de todos los calibres imaginables pasaban por allí en volúmenes que marearían a cualquier administrador moderno. La ciudad había estallado en crecimiento para poder alimentar a la insaciable bestia de la guerra, alcanzando rápidamente los 65,000 habitantes. Las fábricas de fundición rugían las 24 horas del día, soltando un humo denso que se mezclaba con la niebla marina. Los muelles no dormían jamás. Halifax era rica, vital, orgullosa y absolutamente indispensable para que la maquinaria aliada no se detuviera. Pero la guerra exige sacrificios silenciosos, y el gobierno había hecho, sin saberlo, un pacto con el diablo. Esa misma ambición por la eficiencia industrial
industrial y la rapidez de los suministros había creado una trampa mortal a escala metropolitana. Las autoridades navales permitieron que cargamentos letales, barcos atestados de pólvora y muerte química, navegaran a diario literalmente pegados a vecindarios residenciales donde vivían miles de personas que no tenían voz en las decisiones militares. Imagina de nuevo el distrito de Richmond. Era una comunidad de clase trabajadora vibrante y ruidosa. Un enjambre de casas de madera construidas con pino y abeto, materiales altamente inflamables que se amontonaban una al lado de la otra a lo largo de la costa norte. Las familias de los estibadores, los carpinteros navales y los marineros vivían a la sombra física de los inmensos buques de carga que bloqueaban el sol al pasar. Las escuelas públicas, donde cientos de niños aprendían geografía y matemáticas, estaban ubicadas a solo unos pocos cientos de yardas del agua salada. No había barreras de contención, no había zonas de amortiguación, no había una sola milla de separación entre el monstruo industrial de la guerra y las cunas donde dormían los recién nacidos. No se hacían simulacros de emergencia. No había rutas de escape marcadas en los mapas de la ciudad, ni protocolos de evacuación civil. ¿Por qué? Porque a nadie en el alto mando naval, obsesionado con los submarinos alemanes, ni en el gobierno civil, obsesionado con los impuestos de guerra, se le había ocurrido siquiera imaginar qué pasaría si el sistema de tráfico marítimo colapsaba. Habían cometido el error más antiguo de la humanidad, asumir que, porque nada malo había pasado ayer, nada malo pasaría hoy. Más al norte, casi olvidada en los márgenes de la cuenca de Bedford, se encontraba Africville. Era el hogar de una comunidad afrodescendiente con una resiliencia inquebrantable. Eran familias cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra de Nueva Escocia desde los tiempos de la Revolución Americana, hombres y mujeres libres que habían construido su propio mundo. Tenían su propia iglesia, un tejido social que era el pegamento de su supervivencia, pero también cargaban con el peso de ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Los caminos de Africville eran de tierra y lodo, los servicios básicos de agua y luz eran un mito, y la comunidad sobrevivía bajo sus propios términos, ignorada por el progreso que presumía el centro de Halifax. En tiempos de paz, vivir en la periferia de un puerto era un riesgo que se podía ignorar. Pero en 1917, con miles de toneladas de alto explosivo pasando por un canal de agua conocido como Los Estrechos, un lugar tan angosto que apenas permitía el paso de 2 naves grandes, la situación era una bomba de tiempo con la mecha ya encendida. Toda la ciudad de Halifax había puesto su vida en las manos de pilotos y capitanes que trabajaban bajo un estrés inhumano. Y así llegamos a la noche del 5 de diciembre, una noche fría y estrellada, la última noche de paz para miles de personas. Las 2 piezas del rompecabezas apocalíptico ya estaban posicionadas en el tablero. El primer barco era el SS Mont Blanc. Si lo hubieras visto esa noche, bajo la luz de la luna, no habrías sentido miedo. Parecía un carguero francés común y corriente, un poco descuidado, con manchas de óxido en el casco y una velocidad que apenas inspiraba respeto. Medía unos 320 pies de largo. Era un barco de carga general, no un imponente acorazado con cañones. Pero el verdadero poder del Mont Blanc no estaba en sus armas, sino en lo que guardaba en su vientre oscuro. El Mont Blanc llevaba el cargamento más inestable y letal jamás ensamblado en una sola nave hasta ese momento de la historia. Bajo la cubierta, en la oscuridad de las bodegas, descansaban 2.300 toneladas de ácido pícrico húmedo. Para quienes no conocen la química de la muerte, el ácido pícrico es un compuesto masivamente potente, usado para fabricar los proyectiles que estaban despedazando el suelo de Europa. Pero eso era solo el principio. A su lado había 200 toneladas de TNT puro, 10 toneladas de algodón pólvora, una sustancia que reacciona con la más mínima variación de temperatura, y para garantizar que nada sobreviviera sobre la cubierta exterior, expuestas al viento y al frío, había 35 toneladas de benzol. El benzol es un combustible líquido de altísimo octanaje, almacenado en barriles de madera delgados y frágiles, apilados directamente sobre las escotillas que llevaban a los explosivos de abajo. Cualquiera de esos materiales por separado obligaría hoy a evacuar 10 kilómetros a la redonda. Todos juntos, metidos en un barco de acero viejo, navegando a metros de una ciudad densamente poblada, era una locura que solo la desesperación de la guerra podía justificar. El Mont Blanc era, literalmente, una mina terrestre del tamaño de un edificio flotando en el puerto. Había sido cargado en Nueva York bajo un secreto absoluto. Nadie en el puerto de salida, salvo el alto mando, sabía que estaban enviando un volcán artificial hacia Canadá. Su capitán era un hombre de mar, no era un suicida ni un imprudente. Sabía perfectamente que estaba sentado sobre una montaña de dinamita química. Sentía el peso de la carga en la forma en que el barco se movía con las olas. Y fue esa misma conciencia del peligro la que lo llevó a tomar una decisión
técnica que, irónicamente, borraría a Halifax del mapa. Las reglas navales internacionales decían que cualquier barco con carga peligrosa debía izar una bandera roja de advertencia, pero Lemedec sabía que los submarinos alemanes, los lobos de acero del Kaiser, estaban patrullando las rutas comerciales. Una bandera roja en un carguero era un imán para un torpedo. Significaba decirle al enemigo: húndeme y habrás destruido meses de producción de municiones. El capitán decidió navegar sin la bandera, prefirió el riesgo de un choque en el puerto al riesgo de un submarino en el mar. Fue una decisión lógica basada en el miedo real a la guerra, pero dejó al Mont Blanc navegando de incógnito como un asesino silencioso entrando en una habitación llena de gente. Esa misma tarde, el piloto Francis Mackay subió a bordo para guiar al barco por los canales. Mackay era un experto, conocía cada roca del fondo marino. Cuando leyó el manifiesto de carga del Mont Blanc, se le heló la sangre. Pidió un barco escolta, una nave que le abriera paso y advirtiera a los demás barcos que se quitaran del camino. La Marina Real le dio una respuesta que hoy suena a sentencia de muerte. No hay barcos disponibles. Sigan adelante solos. El segundo actor de este drama era el SS Imo. Mientras el Mont Blanc era el portador de la destrucción, el Imo era, por un giro cruel del destino, un barco de ayuda humanitaria. Era un buque noruego inmenso, pintado con las palabras Belgian Relief en su casco negro para que los alemanes no lo atacaran. Su misión era noble: llevar comida y medicinas a los civiles que morían de hambre en la Bélgica ocupada. El Imo estaba vacío, lo que lo hacía flotar muy alto en el agua, exponiendo sus hélices y haciéndolo muy difícil de maniobrar en canales estrechos. Su capitán, Hakon From, estaba furioso. Llevaba días de retraso por falta de carbón y quería salir de Halifax a toda costa antes de que el puerto se cerrara de nuevo. Tenía prisa, y en un puerto lleno de explosivos, la prisa es el ingrediente principal de la catástrofe. Mañana del 6 de diciembre, el sol sale sobre el horizonte. El Mont Blanc inicia su avance hacia el norte, entrando en los estrechos. Al mismo tiempo, el Imo acelera desde la cuenca interior, bajando hacia el sur. Dos gigantes de acero con misiones opuestas moviéndose hacia el mismo punto crítico de 900 pies de ancho. El código marítimo es simple: mantente a la derecha, pasa babor con babor. Pero el Imo, esquivando a otros barcos más lentos, se había cruzado al carril contrario. Estaba navegando por la vía del Mont Blanc. Francis Mackay, desde el puente del barco francés, vio a la mole noruega venir directo hacia ellos. Tiró del silbato: un toque corto, mantengo mi curso, quítate. El Imo respondió con dos toques cortos: no puedo, mantengo mi posición. Fue un duelo de acero e inercia. Mackay intentó virar a la derecha para evitar el choque, pero el Imo en el mismo segundo decidió hacer lo mismo. Los dos barcos giraron el uno hacia el otro como si estuvieran destinados a encontrarse por una fuerza magnética. Los motores rugieron en reversa, las hélices batieron el agua creando una espuma blanca y furiosa, pero 3.000 toneladas de hierro no se detienen en seco. A las 8:45 de la mañana, la proa del Imo cortó el casco del Mont Blanc. No fue un estallido, fue un sonido sordo, un crujido de metal desgarrándose. La proa noruega penetró 10 pies en el costado del barco francés. El choque fue tan lento que los marineros ni siquiera cayeron al suelo, pero al separarse los barcos, la fricción del acero contra el acero generó una chispa, una pequeña y solitaria chispa que cayó sobre los barriles de benzol que se habían roto con el impacto. En un segundo, la cubierta del Mont Blanc era una pira funeraria. El combustible ardía con un humo negro que se veía desde toda la ciudad, y debajo el ácido pícrico empezó a absorber el calor. El reloj de Halifax se detuvo. Los 17 minutos más largos de la historia habían comenzado. El capitán Lemedec y el piloto Francis Mackay permanecieron en el puente apenas unos segundos tras el impacto, pero en sus mentes ese tiempo se estiró como si fuera una eternidad. Observaron el benzol derramado, un río de combustible líquido que brillaba bajo el sol de la mañana, y vieron cómo las llamas crecían con una ferocidad antinatural. No había mangueras lo suficientemente potentes en ese barco, no había extintores que pudieran detener lo que venía. Sabían que el Mont Blanc no era ya un buque de carga, sino un volcán a punto de entrar en erupción en el medio de una ciudad poblada. Con la voz quebrada por el terror absoluto, el capitán dio la única orden que tenía sentido: abandonar la nave, salvar sus propias vidas. Los marineros franceses corrieron por las cubiertas resbaladizas, bajaron los botes salvavidas con una prisa torpe y desesperada, y comenzaron a remar con una fuerza sobrehumana hacia la orilla de Dartmouth, huyendo del monstruo que ellos mismos habían traído hasta allí. Mientras los remos golpeaban el agua helada, los hombres miraban hacia los muelles de Halifax y gritaban advertencias con los pulmones al límite. Agitaban los brazos señalando el humo negro, pero sus gritos eran en francés. En un puerto industrial y ruidoso de Canadá que hablaba estrictamente inglés, sus advertencias sonaron como simples gritos de pánico sin sentido, lamentos incomprensibles de marineros extranjeros asustados por un incendio ordinario. Nadie en la ciudad entendió el mensaje, nadie corrió. El Mont Blanc, ahora un inmenso cascarón fantasma envuelto en un humo espeso y aceitoso, quedó a la deriva,
sin nadie al timón que pudiera frenarlo o desviar su curso. Impulsado únicamente por las corrientes traicioneras y el viento suave de la mañana, el barco empezó a derivar lentamente, casi de forma poética, directamente hacia el muelle número 6, hacia el corazón mismo del distrito de Richmond, donde las casas de madera se amontonaban unas sobre otras. El departamento de bomberos de Halifax recibió la alerta casi de inmediato. La llamada entró en la estación de la bomba número 6, la unidad más cercana al agua. Los caballos, fuertes y entrenados, rugieron y galoparon furiosamente por las calles empedradas, tirando de la pesada maquinaria de bronce y madera. Los bomberos, hombres valientes que habían dedicado su vida a proteger esa ciudad, se sujetaban a los costados del vehículo mientras el viento helado les golpeaba la cara. Llegaron al muelle en cuestión de minutos, se detuvieron a muy pocos metros del agua, conectaron sus pesadas mangueras a los hidrantes y se prepararon para combatir lo que creían firmemente que era un simple incendio de barco comercial. No tenían forma de saber que estaban parados frente a la bomba más letal del planeta. Nadie en tierra sabía que ese carguero humeante era una inmensa carga de demolición capaz de borrar la geografía entera del lugar. Y mientras los bomberos luchaban contra el calor irradiado, la gente de Halifax hacía lo que cualquier ser humano hace frente a un evento inusual. Se detenía a observar. En las calles que subían desde el puerto, la vida se paralizó para ver el espectáculo. Los niños en las escuelas abandonaron sus pupitres y presionaron sus rostros contra los fríos cristales de las grandes ventanas, fascinados por los colores del fuego. Los maestros, ignorantes del peligro, se pararon detrás de ellos, permitiendo que disfrutaran del evento. Las madres salieron a los porches de madera, frotándose los brazos para entrar en calor, comentando con sus vecinas sobre la columna de humo oscuro que ensuciaba el cielo azul perfecto. Los trabajadores de los muelles, los estibadores rudos de manos callosas, dejaron caer sus herramientas pesadas, se cruzaron de brazos y se acomodaron en primera fila, observando el barco fantasma que encallaba suavemente contra la madera de los pilares del muelle. Toda una ciudad miraba el fuego con asombro, sin saber que, en realidad, estaba mirando directamente hacia su propia tumba colectiva. Habían pasado exactamente 17 minutos desde que el choque produjo la primera chispa. 17 minutos en los que el fuego derritió lentamente la pintura, consumió la madera y finalmente calentó el metal de las bodegas hasta el punto crítico. A las 9:04 de la mañana el fuego penetró el corazón del barco. El ácido pícrico y el TNT superaron su umbral térmico. El silencio que precedió al estruendo fue absoluto. Un vacío en el aire donde los pájaros dejaron de volar y el viento pareció detenerse. Y una fracción de segundo después, el mundo que conocían dejó de existir. La detonación del Mont Blanc no fue una explosión. Fue la liberación instantánea de una energía equivalente a casi 3 kilotones de TNT. La corteza terrestre crujió como si se hubiera fracturado. Una onda de choque invisible y sólida como un muro de concreto moviéndose a la velocidad del sonido se expandió en un círculo letal desde el muelle 6. El distrito de Richmond, un barrio vibrante que había tardado décadas en construirse, fue pulverizado y borrado del mapa en menos de lo que tarda un corazón en latir. Las casas de madera no se cayeron, se desintegraron convirtiéndose en millones de astillas asesinas. Las fábricas de ladrillo explotaron hacia afuera. Las pesadas iglesias de piedra se derrumbaron sobre sus cimientos. Y las escuelas, llenas de niños curiosos, desaparecieron en una nube de polvo blanco. Una nube de hongo, precursora de pesadillas nucleares que el mundo aún no conocía, se elevó a más de 3 kilómetros en la estratosfera, hirviendo en colores grises y naranjas. El sonido físico de la detonación fue de una violencia tan extrema que viajó por el aire denso del invierno y se escuchó con total claridad a más de 200 millas de distancia. La gente en otras provincias creyó que era el fin del mundo o un bombardeo masivo de artillería. El barco francés desapareció. No se hundió, literalmente se evaporó, convirtiendo miles de toneladas de acero en metralla hirviente que llovió sobre la tierra. Su ancla, una bestia de hierro sólido, fue lanzada por el aire con la fuerza de un proyectil de artillería y aterrizó en un bosque a casi 4 millas de distancia. El camión de bomberos de la unidad número 6, junto con sus valientes hombres, fue levantado por la onda de presión, retorcido como si fuera de papel de aluminio y arrojado a kilómetros de su posición original. La fuerza titánica de la explosión empujó físicamente el agua del océano hacia el fondo, secando el puerto y exponiendo el lodo marino por un segundo aterrador. Pero el mar siempre reclama su espacio. El agua desplazada regresó con una furia incalculable. Un tsunami de casi 20 metros de altura se formó en el estrecho y se estrelló sin piedad contra las costas destruidas, devorando a los heridos que intentaban arrastrarse por la tierra quemada y arrastrando los escombros y los cuerpos hacia las profundidades heladas de la cuenca. El inmenso buque Imo, que había causado todo esto al no ceder el paso, fue levantado por la ola monstruosa y arrojado violentamente contra las rocas de Dartmouth, donde quedó varado como un juguete roto. Y cuando el agua retrocedió, comenzó el reinado del fuego. Millones de fragmentos de metal al rojo vivo, cenizas ardiendo y restos de madera en llamas cayeron del cielo negro sobre cientos de acres.
Los escombros encendieron docenas de incendios simultáneos en los sótanos y los restos colapsados de las casas, donde miles de sobrevivientes habían quedado atrapados bajo el peso de sus propios hogares. Cerca de 1.600 personas murieron de forma instantánea, aplastadas por la onda de choque o desintegradas cerca del muelle, pero el horror apenas comenzaba para los que quedaron vivos. 9.000 personas resultaron gravemente heridas. Los hospitales, que también habían perdido sus ventanas y parte de sus techos, se llenaron de cuerpos ensangrentados. La gente presentaba quemaduras extremas y heridas de amputación causadas por escombros que viajaban a velocidades para las cuales la anatomía humana no tiene ninguna defensa. Sin embargo, el horror psicológico más profundo y devastador de ese día estaba marcado en los rostros de los sobrevivientes, en sus ojos. La gran mayoría de los habitantes de Halifax estaban mirando directamente por sus ventanas cerradas cuando ocurrió el estallido, cautivados por el incendio del barco. La onda de choque empujó miles de paneles de cristal hacia el interior de las casas a velocidades supersónicas, fragmentándolos en dagas invisibles. Cada ventana se convirtió en un muro de cuchillas letales que volaron directamente a los rostros de quienes observaban. Cientos de personas fueron cegadas en ese preciso instante. Las calles destruidas se llenaron de hombres, mujeres y niños deambulando en estado de shock entre el humo espeso, con el rostro ensangrentado y las manos extendidas hacia adelante, gritando nombres en la oscuridad absoluta, sin saber que sus retinas habían sido destruidas para siempre. La inmensa cantidad de lesiones oculares de ese 6 de diciembre no tenía precedentes en la historia médica mundial y sentó las bases para la creación del Instituto Nacional de Ciegos en los años siguientes. En medio de este caos indescriptible, donde el instinto de supervivencia dictaba correr en dirección contraria al humo, un solo hombre tomó una decisión silenciosa que salvaría la vida de cientos de extraños. Vince Coleman, un joven despachador de telégrafos del ferrocarril intercolonial, estaba en su puesto de trabajo a menos de medio kilómetro de la zona cero del muelle 6. Minutos antes de la detonación, un colega entró corriendo, pálido como un cadáver, gritando que la carga del barco en llamas era TNT puro y que todo volaría por los aires. El colega corrió para salvarse. Coleman se levantó de su escritorio y dio unos pasos hacia la puerta de salida. El aire libre estaba allí mismo. Podía correr, alejarse y salvar su vida para volver con su familia. Pero en la mente de Coleman, un reloj invisible empezó a hacer tic-tac. Recordó la tabla de horarios de la estación. Sabía que un inmenso tren de pasajeros que venía desde otra ciudad, con cientos de civiles a bordo, estaba a pocos minutos de entrar en la estación de Richmond, directamente hacia el epicentro exacto de la inminente bomba. Si el tren avanzaba, morirían todos a bordo sin siquiera entender qué los había golpeado. Vince Coleman se detuvo en seco, se dio la vuelta, caminó de regreso a su pequeña mesa de madera, se sentó frente a su llave de telégrafo de bronce y comenzó a teclear con los dedos temblorosos en el código Morse. Su mensaje, enviado a ciegas a lo largo de las líneas ferroviarias, fue tan claro como heroico. Detengan el tren. Un barco de municiones está en llamas en el puerto y se dirige al muelle número 6 y va a explotar. Supongo que este será mi último mensaje. Adiós, muchachos. A varios kilómetros de distancia, un operador recibió el mensaje y corrió a la vía para agitar una bandera de emergencia. El maquinista del tren de pasajeros vio la señal, aplicó los pesados frenos de hierro y detuvo la máquina chirriando en un bosque seguro, en las afueras del perímetro letal de la ciudad. Los pasajeros se bajaron, asustados por la frenada abrupta, sin saber que un hombre que no conocían acababa de dar su propia vida para regalarles el resto de las suyas. Segundos después del mensaje, la onda de choque alcanzó la oficina del telégrafo. Vince Coleman fue desintegrado en su escritorio, muriendo como un héroe anónimo en la oscuridad. El día después del apocalipsis pareció una broma macabra de la naturaleza. A la mañana siguiente, lo poco que quedaba de Halifax y sus habitantes aturdidos despertaron bajo el asalto de la peor tormenta de invierno de toda la temporada. Una ventisca brutal y sin piedad descendió sobre la ciudad aniquilada, dejando caer 16 pulgadas de nieve pesada y húmeda, acompañada de temperaturas congelantes que helaban la sangre. El paisaje, que ayer era un infierno de fuego y humo negro, ahora era un desierto blanco, frío y mortal. Los valientes equipos de rescate, formados por soldados sobrevivientes, vecinos y médicos exhaustos, que habían estado cavando frenéticamente entre los escombros de madera con sus manos desnudas, ahora tenían que luchar contra gruesas capas de hielo y nieve acumulada. La temperatura se desplomó de forma tan extrema que el agua de las mangueras de los bomberos se congelaba en el aire antes de tocar el fuego. Muchos sobrevivientes que habían logrado soportar el colapso inicial de sus hogares, que estaban atrapados en los sótanos, esperando escuchar la voz de un rescatista o el sonido de una pala, murieron silenciosamente de hipotermia bajo los escombros.
La tormenta no puso fin al desastre, simplemente cambió el elemento asesino. Lo alargó, convirtiendo el dolor agudo en una agonía lenta y blanca. Sin embargo, en medio del dolor inabarcable, la máquina de la solidaridad humana se puso en marcha con una velocidad impresionante. Trenes cargados con suministros médicos de emergencia, doctores, enfermeras voluntarias y morfina comenzaron a llegar desde todas partes de Canadá. Pero la respuesta más rápida y contundente no vino del propio país, sino del sur. En Boston, Estados Unidos, en cuanto los fragmentos de noticias llegaron por el telégrafo, el Estado movilizó una operación de rescate masiva. Antes de que muchas autoridades canadienses pudieran siquiera procesar la escala burocrática del daño territorial, trenes fletados desde Massachusetts, repletos de camas plegables, equipos de cirugía móvil, alimentos y especialistas en trauma ocular, ya estaban atravesando la monstruosa tormenta de nieve en dirección norte para salvar a una ciudad vecina. Halifax jamás olvidó ese acto de amor puro y de sacrificio logístico. Han pasado más de 100 años desde la explosión, pero cada diciembre sin falta la provincia de Nueva Escocia selecciona el árbol de Navidad más grande, perfecto y hermoso de sus bosques, lo corta y lo envía cientos de kilómetros al sur, hacia la ciudad de Boston, donde se ilumina en el centro de la ciudad. No es un simple adorno festivo, no es una tradición turística vacía. Es un símbolo profundamente arraigado de memoria, de gratitud eterna y del recuerdo de que en el peor día en la historia de una ciudad, hubo quienes no dudaron en cruzar una tormenta de hielo para tender una mano ensangrentada. El polvo apenas comenzaba a asentarse cuando llegó el peso inexorable del juicio. Casi 2000 personas habían sido borradas del plano de la existencia. Una zona urbana vital había sido reducida a un campo de escombros. El mayor desastre provocado por el ingenio humano antes de que cayera la bomba atómica sobre Japón había ocurrido en un puerto civil en una simple mañana de jueves. La sangre exigía respuestas y el gobierno canadiense necesitaba culpables. Se estableció una investigación apresurada y cargada de presión política. El capitán del barco francés Le Medec y el piloto local Francis Mackay fueron arrestados, sentados en el banquillo y acusados formalmente de homicidio involuntario y negligencia criminal. La narrativa pública era fácil de digerir. Culpemos a los dos hombres que estaban al mando del barco letal. Culpemos a la chispa y olvidemos el barril de pólvora. Los historiadores modernos miran ese juicio con amargura, porque al culpar exclusivamente a dos hombres y concentrar toda la ira nacional en ellos, el gobierno y el alto mando naval lograron evitar mirarse en el espejo y hacer una pregunta mucho más dolorosa y peligrosa. El verdadero asesino, el asesino intelectual y silencioso fue el sistema. Un sistema defectuoso, ciego y arrogante que permitió canalizar el arsenal completo de una guerra mundial a través de un estrecho pasillo de agua ubicado junto a escuelas de madera y hogares llenos de familias civiles. Un sistema logístico enfermo que decidió a puerta cerrada que la velocidad de un convoy militar era matemáticamente más valiosa que el diseño de un plan de evacuación o que el simple hecho de avisarle a la población local que estaban sentados sobre una bomba. El capitán y el piloto eran solo los últimos eslabones de una larga y macabra cadena de decisiones burocráticas que priorizaron la eficiencia bélica sobre la vida humana. Años después, a partir de las cenizas grises y la tierra quemada del norte de la ciudad, Halifax intentó reconstruirse. El barrio de Richmond, que había sido devorado por el fuego y el viento, no fue simplemente reparado. Fue rediseñado desde los cimientos con el miedo como arquitecto principal. Nació el vecindario de Idrostone. Construyeron hileras de casas de concreto incombustible, calles más anchas y techos que no arderían. Fue un monumento a la supervivencia, un fuerte de cemento diseñado para soportar otra bomba. Pero esa reconstrucción reveló una cicatriz social que no podía ocultarse. Más al norte, en la zona de Africville, el barrio de las familias afrodescendientes que también había sufrido graves daños estructurales, la ayuda nunca llegó. Los fondos de socorro, los ingenieros gubernamentales y los materiales de construcción moderna se concentraron exclusivamente en las áreas blancas de la ciudad. Las casas rotas de Africville quedaron a merced de sus dueños, abandonadas de nuevo por el mismo gobierno que no los había protegido del barco. Sobrevivieron con lo poco que tenían hasta que décadas más tarde la misma ciudad que les negó la reconstrucción los desalojó por la fuerza bajo el pretexto de una supuesta renovación urbana. El desastre de 1917 cambió la geografía del norte de Halifax, pero dejó intacto quién era considerado digno de ser salvado y quién era invisible para el sistema. Hoy en día el puerto es un lugar pacífico. Los grandes barcos de acero modernos entran y salen, guiados por radares y computadoras satelitales bajo normas estrictas de separación. Pero en un pequeño museo marítimo resguardado tras una vitrina de cristal iluminada, yace un pequeño dispositivo de bronce y acero oxidado. Es la llave de telégrafo de Vince Coleman, un objeto que sin contexto parece chatarra inútil, pero que guarda en su metal la esencia misma del sacrificio humano y la memoria de una tragedia inabarcable.
Muchos creen que las grandes y aterradoras catástrofes de la humanidad solo ocurren en medio del fuego cruzado de las guerras declaradas o cuando la naturaleza desata su furia incontrolable con huracanes y volcanes. Pero la tumba fría de Halifax nos dejó una lección brutal y perpetua. Nos enseñó que el fin del mundo no siempre llega con advertencias celestiales. Nos enseñó que el apocalipsis puede nacer del aburrimiento administrativo, de una pequeña chispa de metal rozando metal, de un error de comunicación y de 17 largos y agonizantes minutos de curiosidad humana. Al final de todo solo queda el silencio sepulcral del puerto en las mañanas de diciembre y la memoria fantasmal de todos aquellos que, con inocencia, se quedaron mirando el fuego a través de una ventana, esperando un mañana que simplemente nunca llegó.